Buenos días, casi tardes. Bueno, en primer lugar, pues la Peña Pobre, como siempre, nos propone unos viajes sorprendentes en el espacio-tiempo, porque el de esta mañana no está mal. Es el viaje de los cantos tradicionales de Castilla a hablar de la figura de Víctor Serge y de su literatura y su poesía, pues es, desde luego requiere pues que hagamos ese esfuerzo de movernos en el espacio-tiempo. Y lo vamos a hacer para hablar de este libro que acaba de publicar El Perro Malo, que me parece que es una edición extraordinaria en primer lugar por ser la primera traducción al castellano de la poesía de Serge, pero también por algunas de las características del propio libro. La excelente traducción que ya ha mencionado Paco, las espléndidas notas y el álbum que la acompañan. Entonces, la propuesta que me ha hecho Paco es que yo intentara situar al personaje, al escritor, para poder de esa manera también ubicar al poeta, que es el autor de Resistencia. Estamos ante una personalidad que es extraordinaria. Es extraordinaria desde el punto de vista de su valor literario, pero también su propia trayectoria personal es singular y requiere ponerla en conexión con su obra. Si la vida y la obra de los autores siempre están conectadas, en este caso lo está de una manera muy especial, porque la dedicación a la literatura de Víctor Serge fue en gran medida una decisión tardía. Realmente es cuando tiene casi 40 años, cuando él decide que va a dedicar casi todos sus esfuerzos a plasmar literariamente sus preocupaciones. Por ello, nos vamos a encontrar ante una vida y una obra que en gran medida es un testimonio. Pero eso no quiere decir, y es me parece un equívoco que hay que romper desde el primer momento, que estemos ante un escritor testimonial. Es un escritor, digamos, de unas características que le alejan de lo que podríamos pensar el mero autor que refleja las peripecias de su vida o los acontecimientos por lo que ha pasado. Y entonces, pues, en esta idea de situar el personaje, pues, y en ese viaje espaciotemporal propuesto por la Peña Pobre, en primer lugar vamos a hablar de alguien que nace en 1890 y muere en 1947. Si os fijáis, estamos hablando del periodo más convulso y trágico de la historia europea. Estamos hablando de una vida que va a comprender las dos guerras mundiales, el ascenso de los fascismos y del estalinismo, el genocidio armenio, el genocidio judío. Es decir, vamos a hablar de alguien que vive en ese marco temporal. Víctor Kylvachis, aunque conocido por su seudónimo de Víctor Serge o Víctor Serge, nació en Bruselas. En el año, como he dicho, 1890, era hijo de exiliados antizaristas que estaban allí en Bélgica, y él va a desarrollar los primeros años de su vida fundamentalmente en Bruselas e inmediatamente en París. Ya de entrada señalemos que no tuvo nunca una formación académica. Él es un autodidacta, como tantos en la época. Y la segunda característica con la que tenemos que situar a Víctor Serge es que también desde un momento muy temprano, junto a la pasión autodidacta, es digamos, el espíritu rebelde, y se sitúa desde muy joven en lo que eran los movimientos del individualismo anarquista que se estaban desarrollando fuertemente en la Francia previa a la Gran Guerra. Sus peripecias en ese periodo ya son interesantes, porque se ve envuelto como consecuencia de su anarquismo individualista en unos sucesos
bastante tremendos que tienen que ver con la llamada Banda Bonnot, un grupo de anarquistas expropiadores muy conocidos en la Francia anterior a la Gran Guerra, y bueno, la relación con este grupo del que él realmente no formaba parte sí le llevó a prisión, y con 21 años pues fue encarcelado y estuvo 5 años en la cárcel. Sale de la cárcel en 1917 y al salir de la cárcel se va a dirigir a Barcelona. Y ya le vamos a tener también un primer contacto con nuestro país, con España. Se dirige a Barcelona, a la Barcelona del anarcosindicalismo, a la Barcelona que vive jornadas insurreccionales en el verano de 1917, y su pensamiento político también está en un proceso de cambio que le está alejando del anarquismo individualista hacia el anarcosindicalismo. Tras salir de Barcelona en 1917, pasa por unos campos franceses de internamiento y finalmente consigue ser deportado a la Rusia soviética. En 1917 se había producido la revolución, y como consecuencia de su ascendencia rusa, pues los franceses le acaban deportando por un intercambio de prisioneros, y él llega a San Petersburgo, al Petrogrado revolucionario, en enero de 1919. Por lo tanto, Víctor Serge no vive la Revolución de Febrero, ni vive los acontecimientos del octubre soviético. Él llega ya en 1919, en plena guerra civil, en plena época, digamos, ya del desarrollo tanto del terror blanco como del terror rojo, en plena guerra civil. A pesar de su pensamiento anarquista, muy rápidamente se incorpora al partido bolchevique, lo hace a los pocos meses de su llegada en 1919, y también muy pronto va a ocupar un papel muy significativo dentro de la Comintern, la Internacional Comunista, desarrollando misiones fundamentalmente en Alemania y en Austria, dentro de lo que se sabe de esas misiones que realizó, y también va a desempeñar una labor como traductor. Pero el Víctor Serge, de origen libertario, muy pronto entra en conflicto con ese bolchevismo al que se ha adherido y cuyos rasgos autoritarios, cuya falta de respeto a los derechos individuales, a la libertad de expresión y al propio desarrollo del poder de los soviets, tal y como él lo entiende, pues muy rápidamente él entra en conflicto. Ya en 1923 se une a la oposición de izquierdas, a la oposición trotskista contra el ascendente régimen de Stalin, y a partir también de ese momento pues van a iniciarse sus dificultades. En 1927 va a ser expulsado del Partido Comunista. A partir de ese momento también ya las posibilidades de traducir y por tanto tener una vida un poco más ordenada pues se convierten en bastante complejos. En 1918 sufre una primera detención. También en 1928 sufre una grave enfermedad, que es el momento en que se produce ese giro en su comportamiento vital que le va a llevar hacia la literatura, como después tendré ocasión de señalar. Y esos años que vive entre Petrogrado y Moscú, esos años que vive en Rusia, se complican todavía más en 1933, cuando es detenido, es deportado, tiene que vivir durante los años posteriores en Oremburgo, cerca de los Urales. Hay que señalar que es una deportación, no estuvo sometido a trabajos forzados, y dentro de lo que era el sistema concentracionario eran, digamos, un sitio relativamente vivible, es decir, había sitios muchísimo peores que Oremburgo. Allí en Oremburgo él se va a encontrar con un espacio que le impresiona tremendamente por esos espacios verticales, por sus temperaturas extremas, por sus gentes, y allí pues va a seguir desarrollando también su literatura. De hecho, el libro que hoy vamos a presentar lo escribió estando deportado en Oremburgo.
allí lo escribió, con poemas escritos allí y algunos poemas anteriores. Lo que ocurre es que cuando fue finalmente expulsado de la Unión Soviética, el manuscrito de este libro, como de una novela y de muchas otras cosas que había escrito en los 3 años que pasó en Oremburgo, pues le fueron incautados, con lo cual el libro que hoy presentamos en realidad es un libro reescrito que él publicó en Francia en el año 1938. Víctor Serge tuvo muchísima suerte porque una campaña de intelectuales y anarquistas fundamentalmente franceses pues consigue que en el año 1936 le liberen de Oremburgo y le expulsen de la Unión Soviética. Digo que tuvo una gran suerte porque pocos meses después se inician los procesos de Moscú y pocos meses más lo que se llamó en el año 1937 el Gran Terror, que hoy sabemos que supuso alrededor de 700.000 ejecuciones sin juicio en apenas un año. Es decir, que Víctor Serge tuvo esa suerte que no tuvieron pues tantos otros opositores o simplemente gente que fue considerada adversa al régimen stalinista. Víctor Serge en el año 36, a la salida de Oremburgo, vuelve a París. Allí, en su estancia parisiense, además de publicar este libro de poesía, se implica profundamente en los acontecimientos españoles, en la Revolución y la Guerra Española. Él tenía amistad con Andreu Nin, él se afilia al Partido Obrero de Unificación Marxista. Como consecuencia de las diferentes formas de ver lo que estaba pasando en España, rompe con Trotsky en aquel momento. También eso le va ocasionando una lectura cada vez más distanciada del bolchevismo, como tendré ocasión también de comentar. Pero claro, en este personaje que eternamente está cambiando de escenario, pues como comprenderéis, la situación tampoco fue muy estable, porque la invasión alemana de Francia, a él como a tantos exiliados españoles o alemanes o simplemente personas opuestas al estalinismo, pues y al fascismo, pues era una situación insostenible. Tuvo la suerte de poder salir en un barco rumbo a México, donde, como tantos otros también, fue acogido gracias al presidente Cárdenas, y los últimos años de su vida, de 1941, que es cuando llega a México, hasta su muerte en 1947, los desarrolla en México, vinculado al intento de desarrollar un pensamiento de características socialistas, libertarias, humanistas, y al mismo tiempo escribiendo incansablemente, escribiendo sus memorias, escribiendo muchos libros, y sin publicar prácticamente nada. Es decir, casi todos sus libros más importantes se publican después de su muerte. Y en el año 1947, pues un ataque al corazón en un taxi en México, pues pone fin a esta trayectoria vital. Pues bien, sobre esta trayectoria vital es la que se va a reflejar en su literatura como un trasfondo a través del cual él va a reflexionar sobre todo cuanto ha vivido. Sus novelas recorren su propia experiencia, es decir, tiene una novela que se llama Los hombres en la cárcel, que es un testimonio sobre la prisión, sobre lo que es la cárcel, sobre qué efectos produce sobre los seres humanos. Tiene una novela que se llama El nacimiento de nuestra fuerza, sobre su experiencia en la Barcelona de 1917, pero su ciclo literario novelístico más importante es el que se va a desarrollar en torno a lo que es su experiencia en la Rusia soviética. Incluye novelas como Ciudad conquistada, que es una reflexión tremendamente rica y tremendamente dura sobre el significado del terror rojo, del terror bolchevique y los efectos sobre quienes lo ejecutaban. Y luego va a desarrollar novelas sobre lo que es todo el periodo estalinista. Su obra maestra posiblemente es el caso Tulaev, una novela que, como todas las suyas, no
no están construidas en torno a un personaje individual, son de carácter polifónico, en ellas vamos a encontrar múltiples voces y siempre vamos a encontrar entre las voces que están en su novela una voz que es peculiar, que es la del bolchevique, digamos, que reflexiona sobre lo que han hecho y sobre las consecuencias de lo que han hecho, es decir, sobre cómo una revolución y un espíritu que buscaba la emancipación humana, pues había conducido a, digamos, a esa siniestra maquinaria del infierno que se produjo durante el estalinismo. No solo escribe novelas, escribe ensayos, algunos muy importantes, porque son los primeros que barajan hablar del término totalitarismo en relación con el estalinismo. Escribe también testimonios, escribe relatos y también poesía. Y la poesía de Serge, que ya he mencionado que este libro fue escrito en Orenburgo y publicado en Francia, creo, aunque bueno, creo que conozco bastante mejor el resto de su literatura que su poesía, creo que responde bastante bien al conjunto de lo que es la obra literaria de Víctor Serge. Es decir, a mí me llama mucho la atención el aliento trágico que hay en muchos de estos poemas y cómo en todos ellos se produce la quiebra de conciencia de un hombre como era Víctor Serge, que yo siempre le he entendido como un hombre atormentado porque ha vivido una época que él llama la medianoche en el siglo y atormentado sobre todo porque busca, y él siente que inútilmente, una salida entre máquinas del infierno, es decir, entre las maquinarias totalitarias del fascismo, del estalinismo, y esa búsqueda a él le atormenta y además le lleva continuamente a reflexionar sobre el pasado. Encontraremos en este libro poemas que me parecen sensacionales desde este punto de vista trágico, como La constelación de los hermanos desaparecidos o la que dedica al gran escritor Panay-Distrati. Pero hay mucho más, están presentes las gentes, los paisajes que contempla en el momento en que escribe los poemas que aquí se encuentran. No me quiero extender más, simplemente llamar la atención sobre que tenemos la suerte ahora de disponer de muchos libros de Víctor Serge en recientes ediciones, en ocasiones en nuevas traducciones, como en el caso de algunos de sus libros, y entre ellos pues tenemos indudablemente la suerte de tener accesibles sus memorias, uno de los grandes libros de memorias del siglo XX, Memorias de un revolucionario o Memorias de mundos desaparecidos, según diferentes ediciones, o el caso Tulayer. Y a ellos pues, se añade el espléndido libro que hoy hemos presentado, o vamos a presentar. Buenos días o buenas tardes, como ha dicho él. En Orenburgo, entre Europa y Asia, en un puente sobre el río Ural, que como todos los puentes separa y une, alguien escribe: la tierra tiene ojos de pantera. ¿Posees de verdad el amor de la tierra? Cielo desgarrado por los cometas, absurdo niño que desesperas, ¿eres la víctima de los poetas? Y mira a esa tierra que riegan el Ural y el Sagmara, espacio de la lluvia constante, del frío, de la estepa más allá, desierto de tierra donde nada puede clavarse y donde los kirguizas hacen hogueras con bosta. Esa tierra con ojos de pantera, que igual que cualquier pantera seduce en primavera a sus víctimas con perfume de cortas florecillas. Así espera, y solo abre su boca para engullir cuerpos tan heridos, apurados hasta los huesos por la impotencia, por sostener un latido más. En los días claros de aliento convertido en vaho por la heladura, ese hombre divisa a los gigantes del Pamir, del lado del Karakorum. Allí hay mujeres adivinas que siempre llevan el nombre de mirar lejos. Y se pregunta por el Atlántico distante, por ciudades americanas que están más inalcanzables que Saturno.
Nosotros no hemos sido nunca lo que somos. Esos rostros de nuestra vida no son los nuestros. Este hombre, Víctor Serge, al que lees ahora su libro Resistencia, que no conocías, que intentas ver con sus ojos mientras te sobrecogen sus poemas de una intensidad desmesurada, ¿qué te cuenta? Porque leer como alguien que escribe poemas no presupone que poseas la gracia de un entendimiento superior de la poesía. Además, tú sabes que los poemas verdaderos siempre ofrecen lecturas abiertas, aunque eso sí, has aprendido a aprender de las lecturas poéticas. Bien, ¿qué has aprendido entonces? Los nuevos talentos creadores afirman algo obvio. Toda literatura nace del yo. Y estás de acuerdo, pero los poemas de resistencia le dan otro sentido a la significación de la primera persona literaria. Frente al yo mimé conmigo de parte de la poesía actual, eternamente adolescente, trivial, de asuntos fútiles por ser puras niñerías sensibloides, el yo poético, la palabra de Víctor Serge, que no sabe observar sino desde su desolada vida vivida, trasciende al simple recuento de los fracasos personales y consigue lo que un poeta quiere siempre, universalizar, el tú creador. Sus reflexiones apasionadas, sus ironías dolidas que van transformándose en sarcasmo, sus preguntas que quieren diferenciar al hombre de lo salvaje, que quieren saber por qué el paso del tiempo le aproxima a la fatalidad del abatimiento, su visión en apariencia distante, antropológica, ante el pueblo que habita la tierra inclemente donde él está desterrado. Todo ello no es sino un grito de ánimo, de ternura sin correspondencia, de afecto leal hacia el soldado herido, el amigo muerto y hacia la idea de que un mundo mejor podría haber sido posible. Te conmueven su falta de cinismo y su cansancio sin acomodo. Esto, y no otra cosa, es el tú creador, la emoción entregada a ti, lectora, haber podido mirar con sus ojos lo terrible, aunque también la derrota esperanzada. Al soplo salino del mar, la esperanza se desplegaba en ti. Y por otro lado, sabes bien que la literatura es una cuestión de estilo, de marca diferenciadora, es decir, ante los poemas panfleteados que, por ejemplo, usan términos más o menos provocadores para mover hacia la crítica, la solidaridad, etc., pero que no dejan de ser palabras resabiadas y nunca sonación. Ante la simpleza ocurrente en pos de una digestión fácil del lector de poesía, confundida desafortunadamente con la claridad y la sencillez escritas, tan difíciles de conseguir, los poemas de Víctor Serge no hacen concesión ni a lugares comunes estilísticos, ni al discurso comestible y al instante olvidable, ni al disimulo, el camuflaje de una mirada culta, inteligente, distinta. No muestran rasgos de una retórica rebuscada, señales sintácticas postizas, aunque sus versos en ocasiones sean largas imágenes abigarradas o el fluir de alguno de estos poemas no descanse en signos convencionales. Víctor Serge escribe de un modo necesario. Descubres que no podría hacerlo de otra manera. No hay impostura, nada es fingido, aunque escribir desde el yo sea fingir el yo, Pessoa dixit. En fin, Francisco Carvajal te pidió que leyeras como poeta la edición de este cuidado libro, de traducción entusiasmada también, Resistencia, y esta predisposición tuya no deja de ser otra derrota. Pero sí, has tocado a Víctor Serge. Te ha impresionado descubrir la paradoja trágica de la revolución por la libertad, que aplasta la libertad porque genera su propia tiranía. Sí, has aprendido cuándo la suavidad está de más y no por ello
falte un afecto desgarrado hacia los demás, hacia la vida que resiste hasta el límite del dolor. Le agradeces a Francisco su petición, aunque no hayas podido leer sino como lectora y hayas reflexionado desordenadamente y ahora lo escribas y estos apuntes solo tengan la importancia de tuyo. Que lee cómodamente sentado al lado de tus gatos y lejos de Orenburgo. Gracias. Mi visión como yo, ¿sabes? Buenos días, tardes a todos los que nos habéis quedado a esta última parte del acto después del bellísimo concierto que hemos escuchado. Y como siempre, en las veces que, en los últimos meses que hemos andado ahí con Víctor Sers de acá para allá, siempre me toca terminar el acto a mí, con lo cual siempre hay un apremio de tiempo. Bien, lo voy a cerrar con muchísimo gusto en función de puramente de traductor. Es verdad que como la vida te da sorpresas con el tiempo, no, insisto, no voy a leer textos que hay aquí que cualquier de los aquí presentes puede leer en cualquier momento si adquiere, cosa que esperamos todos que hagan este libro. Claro, con el tiempo, un año y pico en el que estoy yo, estamos con el tema Víctor Sers, del cual efectivamente yo no sabía nada. Luego cuento que sí, que en realidad había oído su nombre en una biografía de André Breton, pero que en realidad no sabía nada, y lógicamente al final termina siendo casi, no voy a decir un tío tuyo, sería un tío un poquito fuerte de sobrellevar, pero sí una persona mucho más cercana, y tampoco voy a ser ya no me voy a convertir en un especialista en Sers, pero desde luego le puedo dar una buena charla al más pintado. Porque lógicamente en cuanto te metes en un personaje tan fascinante, cualquier personaje con un poco de atención que le pongas ya es fascinante. En este caso concreto, más fascinante todavía, y lo que casi está pidiendo la figura de Sers es una serie televisiva o un biopic, porque vamos, tiene todos los ingredientes para ello. Con lo cual voy a, simplemente como traductor muy cercano, porque como digo en esta nota introductoria, otros poetas que yo he traducido, pues Baudelaire o Dante, me ofrecían una serie de problemas de técnica, del uso del empleo del verso, no tanto del conocimiento de la lengua. Por cierto, que quede claro que Sers escribió este libro en francés, que no está en ruso. Quiero decir que yo soy el traductor de francés en la lengua en la que él escribió estos versos. La lengua de uno de sus poetas favoritos en aquella época, que era, por ejemplo, Charles Péguy. Un poeta que, aunque luego políticamente no tenía nada que ver, pero sí que tenía, lo mismo que Paul Claudel, un aliento muy amplio, de versículo muy largo, muy de soplo, de soplo profundo, y que en alguna parte de mi poesía, pues yo también he cultivado ese tipo de poema, de versículo largo, en fin, de intensidad, con lo cual a la hora de traducirlo, primero era un francés muy sencillo, la verdad, y no tenía más, como yo digo, es la traducción ideal para un traductor, es decir, el ir traduciendo como poniendo subtítulos, pero que al final realmente quede bien. Si no una traducción, si tienes que traducir a Baudelaire subtitulado, queda horroroso. Traducir a Sers para mí fue un gran placer porque de alguna manera me acercaba a mi propia poesía, a cierta parte de mi poesía, y por otra parte, pues no me suponía excesivas dificultades para lograr un resultado bastante, yo creo que bastante digno. Dos clases de poemas en este libro fundamentalmente. Los poemas de carácter más
digamos, político, donde él reflexiona sobre la revolución y el sentido de la revolución e insiste continuamente en la necesidad de continuar en esa lucha a pesar de todo, a pesar de que cualquiera en cualquier momento puede ser víctima y verdugo. Él no reniega en absoluto de la violencia y sabe que alguien que se tiene que ser violento, pero por construir una sociedad que no es precisamente la que imponía Stalin, sino otra. Él no rechaza tampoco el que a veces es necesario y que el que hoy es verdugo mañana puede ser víctima y las cosas son así, quiero decir, no se engaña tampoco, no es un buenista en este sentido. Eso por una parte, y por otra parte, Oremburgo, esta ciudad ahí perdida y que, como también apunto, luego resultó que es la capital, perdón, la ciudad en la que transcurre La hija del capitán de Pushkin, cosa que yo no sabía cuando traducía estos poemas. Tuvo mucha suerte con Oremburgo, porque por una parte le sacó del revolucionario profesional frío, no sé si de oficina o de no oficina o de tal, pero de partido y de tal, y le hizo enfrentarse con la vida palpable y real, aparte de sus ideas y de sus comeduras de coco sobre la revolución y su necesidad, le hizo enfrentarse con lo que era la vida, las personas, el paisaje y las personas que en su vida de revolucionario profesional pues a lo mejor no hubiera conocido, o de otra manera, o más llegando a dar la instrucción respectiva. Allí tuvo que estar 3 años viviendo íntimamente esa vida. Esa suerte de llevarle allí y la suerte fundamental de haber salido a tiempo, porque 6 meses después no hubiera ya podido salir, con lo cual Oremburgo pues fue su suerte. Antes de empezar a leer 2 o 3 poemas, los que Paco me diga que ya es la hora de cerrar, él se había comentado la disparidad entre espacios y tiempos, entre el concierto que hemos escuchado previamente con la poesía de Serge. Bien, yo haré una pequeña matización. Está claro que la poesía de Serge es más política, que no voy a decir que sea la más personal, pero que le toca más a su idea, a su emoción de revolucionario, no a la de testigo del antropológico, pero yo no creo que las chicas de Oremburgo, las chicas kazakas o uzbecas o siberianas que pasaban por allí un río o lavaban o cogían las bostas de las vacas para calentarse, cantaran canciones muy diferentes a las que se han cantado aquí. En este sentido, las canciones de trabajo, las canciones de amor, los melodramas del asesino, que no sé qué, no sé cuántos, que se cantan de un pueblo en otro, siempre las mismas canciones, esa especie como de repetición que se pueden cantar pues desde los más profundos tiempos. El problema de Oremburgo, claro, es que está distante en el espacio, pero está en un tiempo que puede ser el tiempo de 1936 o puede ser el tiempo del año 336, porque parece ser que es un tiempo, una zona. Entonces, esas canciones, no se nos explicita esas canciones, pero se nos sugiere que tampoco podían ser muy distintas a las canciones que hemos escuchado aquí, del amor, del trabajo, del tal y cual, con lo cual, bueno, así podemos hacer una justificación también, ya que no es el Volga el que pasa por aquí, es el Tajo, que también es un río estupendo y muy poético, pero podemos vincular esas mujeres que aparecen muy a menudo. Bien, recibí el otro día un mensaje de Paco que me pedía, lo voy a revelar, que leyera un poema que yo no había leído nunca y que posiblemente no hubiera leído hoy tampoco, pero como Paco me insinuó que, en fin, que no estaría mal que lo leyera, pues lo voy a leer. Pero antes de leerlo, voy a leer la nota que él mismo pone a este poema que se llama Cara a cara, y así no tengo que explicar yo el contenido, porque Paco lo explica especialmente bien. El poema Cara a cara, del cual Paco dice lo siguiente:
íntimo poema en que se evoca la locura de la compañera de Serge, Liuba Rusakova, que nació en Rostov y murió en Marsella, en Rostov en el 98 y murió en Marsella en el 84. Nacida en el seno de una familia de ideas libertarias, como el propio Serge, conoció a Serge en el 19, ya cuando estaba volviendo, como bien se ha dicho antes, a la Unión Soviética, a Rusia, no ya a la Unión Soviética, sino a Rusia que él no conocía, porque él nació en Bélgica y no había estado nunca en Rusia. En el barco en que ambos viajaban a Rusia tras el triunfo de la Revolución. Compartió con Serge las esperanzas transformadoras, acompañándole en sus viajes por Europa motivados por las labores propagandísticas y como agente de la Internacional Comunista. A la vuelta a Petrogrado, la persecución contra su padre, Alejandro Rusakov, debido a sus ideas anarquistas y contra el propio Serge, la trastornaron profundamente. Es terrible el párrafo contenido en Memorias de un revolucionario en que Serge da cuenta: mi mujer perdió la razón en aquel ambiente. La encontré una noche acostada con un diccionario de medicina en la mano, tranquila y devastada. Acabo de leer el artículo Locura. Sé que me vuelvo loca. ¿No será mejor que me muriese? Junto al hijo de ambos, Vladi acompañó a Serge en su deportación a Oremburgo en el verano del 33, aunque el ambiente de persecución y privaciones motivó que en septiembre del 34 volviese a Leningrado, donde fue internada en un psiquiátrico. En el año 36, tras la liberación de Serge, acompañó a este junto a sus hijos Vladi y la pequeña Janine a Bélgica y posteriormente a Francia, donde volvió a ser internada en un psiquiátrico. Es decir, ya no le acompañó en el último viaje desde Marsella. Bueno, el barco atracó en la isla de Martinica, luego después de muchos papeleos y de muchos no sé cuántos, efectivamente terminó en México, pero ya Liuba pues, se quedó allí internada en Bélgica. El poema Cara a Cara dice lo siguiente: hay momentos en que yo, lúcido, siento volverme loco. Mi tratado de psiquiatría no me enseña nada sobre eso. Los especialistas dirían: es curioso y sin embargo tiene usted un aspecto normal, son imaginaciones. Repose usted, amigo mío, repose usted. Repita en voz baja por la noche antes de dormir que todo va bien, que todo va muy bien, 30 veces. Y mientras los especialistas me hablasen amablemente en ese tono, la compasión ascendería en mí como una marea, porque sé que están locos. A mí, lúcido, únicamente los buenos dingos me acogerían como hermanos con su risa definitiva que estalló en el comienzo del mundo. A ti, a quien ellos han acogido, espectro de ti misma, veo cómo te cambia la cara como con el recuerdo de un crimen, iluminado desde abajo por un resplandor inexpiable. Amigo mío, enemigo de ti mismo, pero eres tú la víctima y tu odio es tu pena. Mis ojos son de piedras, en órbitas de carne, y estas piedras te hacen daño, estas piedras te hieren porque crees que mis ojos te desnudan y te juzgan, pero eres tú quien me juzga, mi pobre despiadado, a mí que estoy desnudo. Siento nacer en ti la tormenta y la rabia, nadie puede decir de dónde viene, cómo brota, sobrepasando las fronteras humanas, inhumanas, esta demencial tormenta en la que tú no eres más que una sombra ardiente, donde yo solo soy una máscara sobre una tumba. El tiempo no es tan pesado como una máscara devastada. Y cuando tus rasgos se apaciguan, se iluminan, oh viviente a pesar de todo, dices: ah, desearía calma, y en esa gran palabra, calma, hay ya mareas extendidas al alba, bajo follajes nacientes, inocentes, una acogida, una presencia, un cumplimiento. Hay lo que no habrá nunca, lo sabemos muy bien tú y yo, todo está allí, mi fuerza para siempre corroída para morir por ello, tu derrota para siempre nutriéndose de ella misma.
Se equivocan de plano al decir que las ideas de los locos no son razonables, porque sobrepasan nuestras comunes razones para hacer cosas absurdas. Nuestras pequeñas razones de obnubilación, de adormecimiento, de sometimiento, nuestras razones sin razón de escapar de la angustia auténtica. El viejo Sigmund Freud lo explica en su delirio. El complejo de Edipo tiene una cabeza de gorgona. El viejo Scardanelli responde al viejo Sigmund: lo que valga el hombre, eso vale el esplendor de la vida. No sé cuánto, Paco, no sé el tiempo que... Pues uno de más. Uno de más. Bueno, pues para cambiar un poco de temática, una más, digamos, la que podemos llamar antropológica, Tiflis. Bueno, no, esa broma no la hago, es una tontería. Las mujeres kurdas, vestidas de rojo, el borrico caminando por la callejuela de Maidán, los colores azarosos, sus fantásticos sueños, sus despertares entre los arabescos movedizos del bazar, los collares de cobre en el cuello de las pequeñas bárbaras, de las pequeñas tártaras, que venden racimos maduros y algunos pimientos picantes, el vapor de las aguas ardientes que emanan de lavas subterráneas para los baños Orbeliani, pagad 3 rublos y purificaos. 2 bueyes de patas cortadas, rechonchos y cabezones se abren paso por entre la multitud con los cuernos grises por delante. Arrastran pacientemente la vieja carreta de 2 ruedas de los tiempos de Tamerlán. Un hombre los conduce, vestido de sayal rechoncho como ellos, cabezón como ellos. Un hombre de Mingrelia. No se diferencian de ellos, salvo en que saben cantar los versos de Rustaveli. Mezquita azul de Chad Abbas cubierta de radiantes azulejos. Un cautivo desconocido caminaba con paso alegre entre sables desnudos, precedido por una invisible esperanza. Sus alpargatas hollaban el polvo, de igual manera hubieran hollado las crestas de espuma sobre la mar. Desde las ventanas cuadradas de la prisión Metec, las miradas de la tierra más próxima al cielo en apariencia podrían verle partir y regresar. Las tumbas georgianas del monasterio de San David reposan en los confines de la presencia y del vacío. Esas losas de alabastro con tonalidades de carne dejan trasparecer sin fin tanto frescor carnal que en verdad dan testimonio de la vida eterna, donde se borra el nombre, el rostro, el dolor y hasta el recuerdo del ser. Desde lo alto del monte de David divisaba yo los glaciares de Elbruz y de Kazbek, y más lejos, más helados, más límpidos, el Ararat, el Pamir, el Everest, los Andes, y más lejos, más helados, más límpidos, por encima de las tierras verdes dulcemente oscilantes, las deslumbrantes cimas de los montes más reales. Son los montes sin nombre de los únicos continentes necesarios, o desiertos absolutos, o continentes fértiles del consentimiento y del rechazo. La la frecuentación de un poeta tan fuerte y tan intenso como Serge, al final, y la cercanía de parte de la poesía de uno mismo con la suya, pues claro, se te termina infiltrando un poco, ¿no? Así que, si me lo permite, Paco, lo que voy a leer fue un texto que él me pidió para añadir a la traducción de los poemas de Serge, y aparte del prólogo que yo ponía, que si quería escribir un poema, un poco de homenaje a... Como ya estaba imbuido de todo el ambiente, de todo el mundo sergiano, pues entonces compuse este poema con el que ya nos despedimos, y agradeciéndoos mucho vuestra paciencia y tolerancia. Víctor Lvovich Kivalchich,
qui va al Kitsch en la cubierta del capitán Paul Le Merle, que es el barco que le va llevando a él con su hijo hacia la Martinica. El poema se transforman él en Ulises y Vladi un poco en Telémaco, y dice así. Espero que no se note mucho la diferencia con... En la estepa del agua se multiplica una fulguración de olas. Como de un sable incandescente en un brasero multiplican las medusas como redes sus cabelleras, como rémoras nos siguen los recuerdos y los expedientes. Multiplican los escualos sus dentelladas puras, los cetáceos multiplican sus endechas amargas por el fin de los hombres, por el dolor del último arponero. Durante el día se extiende la blancura sobre la estepa celeste. En la noche profunda la estepa celeste multiplica sus flores de fuego como lágrimas, sus enracimamientos de galaxias en fuga, su hiedra ígnea que ciñe nuestras frentes errabundas, pero no domeñadas. Por el yugo de la pena del mundo, mira, en las aguas se multiplican ya las islas flotantes. Como los témpanos del deshielo, en la quilla el aguaje resuena como el chapoteo de las muchachitas cruzando el río Madre, riendo y salpicando a un joven sirgador de aún inmaculada dentadura hambrienta de carnosidades frescas. Telémaco, hijo mío, mira allá la nueva costa en la que enraizar y permanecer, el nuevo promontorio en que cumplir nuestro turno de centinelas, como aquel que desde la almena de Argos divisa aún en lo oscuro el primer destello jubiloso que anuncia el regreso del rey.